Mejor manera de adorar al Señor, amén. Pero hoy nos reunimos para cumplir con ese llamado de vida que Él tiene para su iglesia, para congregarnos, para hacer parte de ese cuerpo de Cristo y mirarnos las caras y reconocer que Dios está ahí hablando a nuestros corazones, amén. Damos gracias al Señor, mis hermanos, gracias por todos ustedes, mis hermanos. Yo estoy muy agradecido con el Señor a que ustedes, mis hermanos, se sumen a este tiempo de oración. Eso es muy importante. Y yo le doy gracias al Señor porque cada vez más son los hermanos que se suman a esos minuticos, son 5, 10, 15 minuticos de oración, mis hermanos, que son una bendición. Y que eso enciende esa llama espiritual como iglesia, como congregación. Amén. Así que eso es algo maravilloso, mis hermanos. Ahora les animo a que abra su Biblia en el libro de Romanos. Libro de Romanos, capítulo número 12. Libro de Romanos capítulo 12, y si usted ya lo encontró, entonces colóquese en pie y vamos a leer todos juntos a una sola voz el libro de Romanos capítulo 12 hasta el verso 21. Amén. Los niños también tomen su Biblia, los jóvenes tomen su Biblia y vamos a darle esa palabra de Dios a nuestros corazones. Amén. Entonces, el libro de Romanos capítulo 12, y lo vamos a leer en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y en el nombre del Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice así la palabra del Señor. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si es el de profecía, debe usarse conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que repare con liberalidad, y el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amados los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen y no os maldigáis. Gozosos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence el bien con el mal. Oh, gracias damos al Señor. Amén. Qué bendición. Deje su Biblia ahí a un ladito, mi hermano. Pero sabe, hay cosas que uno aquí se acostumbra a decir como pastor o como líder, como persona que se hace aquí al frente. Pero usted no necesita que nadie le dirija ni que le indique cómo tiene que buscar del Señor, ¿verdad? Usted ya viene preparado con un corazón dispuesto. Así que sencillamente, hermano,
Venga y haga lo que Dios sabe que usted tiene ahí en su corazón. Uno, exprésele con alegría al Señor su oración, sus necesidades, sus peticiones. Si va a cantar, hermano, cante con libertad, cante con alegría. Si se sabe la canción o no se sabe la canción, hoy tenemos estos medios, esta tecnología, ahí está para que la lea. Pero tenga libertad en el Espíritu Santo de darle de todo su corazón y de su sinceridad al Señor lo mejor que usted le pueda entregar. Amén. Damos gracias al Señor por este tiempo. Así que, mi hermano, dispóngase para hablar con el Señor. Bendito Rey y Padre Celestial, Señor. Te damos gracias en esta mañana. Te damos gracias porque nos tienes reunidos en este lugar, Señor. Gracias porque nos congregas, Señor, y nos reúnes como la gallina junta a sus pollitos, Padre Santo, Señor, para ministrarnos, para alimentarnos, para darnos esa palabra de vida, esa palabra de bendición a nuestros corazones, Padre. Hoy nos reunimos, Señor, con la fe y con la seguridad de que tú estás en medio de nosotros, Señor. Que no estamos reunidos, Señor, en honor a una persona, ni en honor, Señor, a un templo, ni a un edificio, ni a una denominación, sino que estamos reunidos, Señor, en torno al Dios vivo, al Cristo, Señor, que se ha levantado en su trono santo en medio de nosotros, Señor. Y te damos a ti toda la gloria y todo el honor y todo el reconocimiento, Padre. Y te adoramos en esta mañana, Señor, con nuestra responsabilidad, con nuestra atención a tu palabra, con nuestro amor y con nuestro respeto a lo que tú eres en nuestras vidas, Señor, a lo que tú eres en nuestras familias y en nuestros hogares, Padre. Señor, yo te doy gracias porque cada uno de mis hermanos y hermanas aquí presentes, mis hermanos que se conectan allá, Señor, en las redes virtuales, y cada familia, Señor, que hace parte, Señor, de esta congregación, de este pequeño remanente de bendición, Señor, hemos visto tu gloria, hemos visto tu bendición a lo largo de esta semana, Padre, a lo largo de este año, Señor, que ya va avanzando, que ya va corriendo, Padre. Por eso te damos gloria a ti, Señor, y te exaltamos, bendito Rey. Señor, te adoramos, Jesús, y queremos que tú seas, Señor, entronado en nuestros corazones en esta mañana, Padre. Señor, sigue colocando tu mano sanadora en aquellos que necesitan, Señor, esa bendición en sus cuerpos, aquellos que luchan con esas enfermedades, aquellos que aún están batallando con ese virus, Señor, que aún está en el ambiente, Padre. Señor, aquellos que tienen, Señor, un cáncer, una enfermedad, Señor, Padre, ayúdanos en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Señor, llénanos de tu presencia, Padre Celestial, Señor. Te necesitamos en esta mañana, te necesitamos en este momento, Espíritu Santo, Señor. Que seas tú obrando, Señor, en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a adorarte, Jesús. Ayúdanos, Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos a adorarte, Jesús. Ayúdanos, Jesús. Quiero ser reflejo de tu amor. Necesitamos más de ti, Señor. Quiero vivir Solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino. Confiar en ti, oh mi Dios, bendito. Señor, nos rendimos delante de ti en esta mañana, Señor. Cerca de ti, quiero estar. Voy a hacerlo al Señor. Para escuchar tu voz, Señor, y aprender de ti. Un reflejo de tu amor. Quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Conoces mi camino.
presencia, Señor. Nos rendimos, Señor, ante tu presencia, ante tu palabra, ante tu soberanía, Señor. Ante tu dirección, Señor, ante tu voluntad, Señor. Tú eres nuestro pastor, Señor. Tú eres quien nos dirige, Señor. Nos rendimos en esta mañana delante de ti, Señor. Ayúdanos, Jesús, Señor, a conocerte, Señor, a entronarte, Rey poderoso, en nuestras vidas, Señor. Nos rendimos a ti, Señor. Tú eres nuestro pastor, Señor. Tú eres el que nos guía, Señor. Nos rendimos delante de ti, Señor. Tú eres, Señor, nuestro pastor. Tú eres el pastor de pastores, Señor. El Rey de reyes y Señor de señores, Jesús. Nos rendimos. Oh Jesús, nos rendimos delante de ti, Señor. Oh, te rindo. Nos rendimos delante de ti, Señor, en oración. Nos rendimos delante de ti, Señor, cuando reconocemos que hemos fallado como seres humanos, Señor. Señor, te pedimos perdón, Señor. Si te hemos fallado a lo largo de esta semana, Señor, te rogamos que nos perdones, Señor, y que nos convenzas de pecado, Señor. Y que nos ayudes, Señor, a rendirnos delante de ti en arrepentimiento genuino, Señor. Nos rendimos delante de ti, Jesús. Ayúdanos, Señor. Te adoramos, bendito Rey. Cierra sus ojos o sencillamente concéntrese en lo que usted vino a hacer hoy al Señor. En lo que usted ha venido a este lugar. Quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Y cada día ser más como tú. Yo quiero más de ti. Si eso es verdad, dígaselo con todo su corazón al Señor. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Y cada día ser más como tú. Usted está orando, usted está cantándole al Señor que quebrante su corazón, esté preparado porque Él es así. Él nos toma en serio nuestra oración. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Ayúdanos, Señor. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Y cada día ser más como tú. Si yo quiero más de ti. Ese sea tu anhelo todo el tiempo. Y habitar en tu presencia.
día seré más como tú. Quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. No quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Te entregamos nuestra voluntad, Señor, nuestro corazón a ti, Señor. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar, Señor, para que tú te levantes, Señor, en medio de nuestra congregación, en medio de nuestros hogares, para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas. solo tú, Jesús, solo tú, Señor. Que tú seas, Señor, nuestro único Dios. Que tú seas nuestra única verdad, Señor. Que tú seas nuestro único camino y que tú seas nuestra vida, Jesús. Gracias, bendito Señor. Damos gracias al Señor. Amén. Dios es bueno con nosotros. Dios es maravilloso. Pero ojo, mis hermanos. Tal vez sea una simple canción, tal vez a usted le guste, tal vez no le guste. Pero cuando usted la canta, cuando usted ora al Señor a través de esta canción, usted le está diciendo algo muy serio, muy importante a Dios. Le está diciendo que quebrante su corazón. Le está diciendo que le entrega todo, que todo lo que usted tiene es de Él. Y eso no es solamente para cantarlo, eso es para vivirlo, mi hermano, mi hermana. Eso es para que usted lo viva toda la semana. Eso es para que usted lo viva todo el tiempo. Amén. Damos gracias al Señor y le pedimos a nuestros niños y a las maestras que puedan salir a su espacio infantil, a sus lugares donde ellos tienen sus salones. Ellos ya la mayoría saben dónde están sus salones. Entonces pueden salir, pueden ir a sus salones con tranquilidad, mis hermanitos, mis niños hermosos. Las maestras entonces los orientan, les ayudan. Si hay algún niño, alguna niña que no ha venido anteriormente y no sabe dónde es, para que por favor le ayuden a ubicarse. Y aquí nos quedamos nosotros, mis hermanos, para mirar y atender a la palabra del Señor. Amén. Como niños también nos quedamos. Aquí también nos quedamos con un corazón de niños, un corazón atento, un corazón obediente a la palabra del Señor. Abra su Biblia en el libro de Romanos, ahí, si usted de pronto la cerró. Nuevamente abra la Biblia en el libro de Romanos, verso 21, último versículo bíblico que estábamos leyendo hace un momento, y es el versículo del mes, el versículo de aprendernos, el versículo de crecer, el versículo de memorizar, el versículo de avanzar en nuestro caminar con Dios. Amén. ¿Y qué dice? Dice así, dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Señor y Dios Todopoderoso, Señor, apacigua nuestros corazones, Señor. Quita toda ansiedad y todo afán y todo estrés, Señor, que haya en nuestras vidas, Señor. Quita, Señor, esa aceleración de vida con la que vivimos, Padre amado, Señor, y que podamos disfrutar tu palabra y podamos disfrutar este momento, Señor, llenándonos de ti, llenándonos de tu presencia, Señor, a través de tu palabra, Padre amado, Señor. Si alguien de los que estamos en este lugar, Señor, que yo no lo sé, pero tú sí lo sabes, si alguien viene con un corazón angustiado, si alguien viene con un corazón, Señor, atribulado, oprimido, Señor, que desde ya, Señor, que seas tú, Señor, confortando, consolando, Espíritu Santo, pero abriendo nuestro entendimiento y abriendo nuestro corazón, para que tú, Señor, seas quien nos ministre, nos hable y nos ayude, Señor, a mejorar. Nos ayudes a entender tu palabra y nos ayudes, Señor, a discernir lo que tú quieres hacer en nuestras vidas, Padre. Señor, yo dispongo mi vida y dispongo, Señor, lo que soy como ser humano
para que tú, Señor, uses mi vida y uses este momento y este espacio, Señor, para transmitir tu palabra y para que seas tú, Señor, quien la lleve a lo profundo de cada corazón, Señor, y cumpla con el propósito para lo cual tú la envías hoy, Señor. Nos disponemos delante de ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. A pedirle a Iván, si me haces el favor, le bajas un poquitico, creo que se escucha como un retorno o algo ahí raro. Este año, mis hermanos, hemos tenido dos mensajes, 2 domingos, vamos 2 domingos de este 2021, y hemos visto 2 mensajes, uno que se llamaba No te acostumbres, y hace 8 días vimos un mensaje muy interesante que se llamaba Pensando con cordura. Mis hermanos, si no los han visto, ustedes tal vez por trabajo, por afanes, por cosas de la vida no han podido, yo le invito a que busque ahí en YouTube, busque ahí en nuestra página de Facebook y se ponga al tono, no porque esto sea algo que yo se lo diga como algo del tema como las películas o las series de televisión, no, sencillamente porque es la palabra de Dios del lugar donde usted se congrega, y entonces es para usted mantenerse en sintonía con lo que Dios está hablando a ese lugar donde usted ha depositado su corazón, su cuerpo, su vida, aún sus recursos. Entonces, para que usted entienda que Dios, si le ha plantado, le ha puesto en este lugar, es porque Dios quiere que usted se sienta en esa línea de pensamiento que Dios nos viene guiando a través de su palabra. Hoy vamos a ver un mensaje que se llama Sigue con diligencia. Amén. ¿Está preparado? Bueno, entonces vamos a ir a la palabra del Señor. Romanos capítulo 12. Y vamos a mirar desde el verso 4 en adelante. Romanos capítulo 12, desde el verso 4 en adelante. Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Y ahí quedamos hace 8 días, mis hermanos, y entonces nos damos cuenta que usted no es por allá un agente externo de algo que usted no conoce, ni sabe cómo se vive, ni cómo se hace. No, usted hace parte del cuerpo de Cristo. Y como vimos hace 8 días, mis hermanos, eso es un privilegio y eso es algo muy hermoso, muy grandioso. Eso es algo maravilloso para el que lo ve y lo entiende conforme a la palabra del Señor. Entonces nosotros, mis hermanos, como parte de ese cuerpo de Cristo, nosotros tenemos unas responsabilidades, unos deberes, unas normas de vida que el Señor nos estipula en su palabra. Versículo 6, amén. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Ahora bien, mis hermanos, Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes, capacidades diferentes. Como usted tiene de pronto aquí, no sé cuántas familias tengan más de un hijo, y usted se da cuenta que así tenga 2 o 3, son diferentes. Tienen comportamientos, tienen personalidades, tienen gustos, tienen capacidades diferentes. De la misma manera, Dios en su iglesia y en ese cuerpo de Cristo al que nosotros pertenecemos, nos ha dado diferentes capacidades, diferentes dones, diferentes formas, mis hermanos, para vivir la vida cristiana. Pero eso es dado por Él, por su gracia. Entonces, mis hermanos, Dios nos ha dado eso y nos está dando aquí unas advertencias. Entonces, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Y aquí nos tenemos que detener con mucha responsabilidad, mis hermanos, porque cuando la palabra del Señor en el Nuevo Testamento se refiere a la profecía, no se está refiriendo específicamente a eso mal llamado por mucho tiempo, mis hermanos, algo más parecido a adivinación que a otra cosa. Donde usted espera que una persona o un tercero le diga a usted de qué color tiene que comprar la camisa que se va a comprar en 2 semanas. Donde usted espera que de una manera extraordinaria se le muestre todo su futuro y usted pueda ir tranquilito sabiendo hacia qué lado va a girar. Y déjeme decirle hoy con toda la seguridad de lo que le estoy hablando, mi hermano, que me cuesta el trabajo de decirle que eso no es así. Si tal vez usted tenía esa expectativa, eso no es así. La profecía a la cual se refiere la palabra del Señor en el Nuevo Testamento es la exposición, la presentación de la palabra del Señor. Es la exposición de la palabra del Señor que si se expone
de la manera como Dios la ha establecido. Es esa palabra profética de Dios escrita en estos medios. Hoy en día la tenemos en el celular, en la tablet, pero es esa palabra de Dios expuesta físicamente, visualmente, que cuando se expone guiada, iluminada por la presencia del Espíritu Santo, hace un efecto extraordinario en nuestras vidas. Hace un cambio extraordinario en nuestros corazones. Genera una expectativa diferente con la vida. Nos hace ver las cosas de la manera que Dios quiere que las veamos. Entonces la palabra del Señor dice que si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. En otra versión dice, por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de hablar en su nombre, habla con toda la fe que Dios te ha dado. En la traducción del lenguaje actual se lo voy a leer porque es muy importante este punto, hermanos. Espero que usted esté atento, amén. Dice, por eso, si Dios te autoriza para hablar en su nombre, hagámoslo como corresponde a un seguidor de Cristo. ¿Y cómo le corresponde hablar a un seguidor de Cristo en el nombre de Jesús? Pues conforme a su palabra. No nos corresponde a nosotros ni quitarle ni ponerle. No nos corresponde a nosotros darle nuestra opinión a la palabra. No nos corresponde a nosotros buscarle la quinta pata al gato. Sencillamente nos corresponde exponerla con toda la autoridad espiritual que Dios nos ha dado y a la medida de la fe y a la medida que Él nos va abriendo el entendimiento para conocerlo. Amén. Y ese es un proceso que le pertenece a Dios, que le pertenece al Espíritu Santo, saber cómo y en qué medida nos va a nosotros revelando para vida, mis hermanos, para aplicarla, para obedecerla y para seguirla. Ese es lo que el Señor se refiere aquí en la palabra. ¿Por qué tengo que hacer yo hoy? Yo podría hoy haber predicado este versículo y pasarlo mucho más rápido y seguir y avanzar. Pero ¿por qué hoy, en este año 2021 y en estos tiempos que estamos viviendo, yo tengo que sentarme aquí un poquitico a demorarme un poquitico más en este versículo? Porque desafortunadamente, mis hermanos, por muchos años se le ha hecho un daño, se le ha hecho un efecto muy negativo a esta palabra de profecía. Se le han atribuido cosas que no son, como si eso fuera un don de adivinación, como si eso fuera una exposición mágica que se hace más como un show que como una verdadera revelación de la palabra de Dios a nuestras vidas. Y eso ha traído mucho daño a nuestra iglesia. Y no me refiero a nuestra iglesia Príncipe de Paz, me refiero a nuestra iglesia como cuerpo de Cristo, a la iglesia de Dios en el mundo entero, a la verdadera iglesia de Dios limpia, pura y sin mancha que Él quiere, como su esposa, como su iglesia, como usted lo quiera ver. Pero entonces, ¿qué pasa, mis hermanos? Que por muchos años, entonces la iglesia ha dependido, y no me refiero a ustedes, me refiero a la iglesia en general, ha dependido de que un hombre le diga cómo tiene que vivir, le diga cómo tiene que hacer las cosas, no a como está escrito en la palabra del Señor, sino a lo como Él le quiera decir. Y entonces estamos esperando es que esa persona nos diga, pastor, dígame qué voy a hacer, dígame con quién me voy a casar, dígame con quién me voy a ir a vivir, cuando eso no es el propósito de la Biblia. El propósito de la Escritura es que usted conozca a Dios y viva según sus ordenanzas, y entonces usted se va a casar con quien usted se quiera casar conforme a la palabra de Dios. Y usted va a vivir conforme como quiera vivir en obediencia a la palabra del Señor, sin que nadie le esté de pronto manipulando su forma de vivir. Porque todos vamos a conocer la misma palabra, ¿verdad? Todos vamos a darnos cuenta de lo mismo. Ahora, el Espíritu Santo da una medida de fe para ir entendiendo, ir asimilando esa misma palabra. Tampoco es que sea así como así. Hay una búsqueda, y en esa búsqueda usted entre más busca, más encuentra, más se familiariza con esa palabra de vida y de bendición. Entonces, por eso tengo que yo detenerme aquí un poquitico más en mi avance de este estudio de Romanos. Porque nosotros tenemos que entender que la palabra profética, mis hermanos, la palabra profética de estos tiempos es la exposición clara de esta palabra. La palabra profética que necesitamos es lo que está escrito en esta Biblia, no en la mía, sino en la Biblia en general.
La palabra profética que usted necesita es conocer lo que Dios ha revelado de una manera consistente y clara para que todo aquel que quiera entenderla pueda vivir de la manera como Dios quiere que viva. Amén. Entonces no necesitamos revelaciones extrañas. No necesitamos que alguien diga que recibió una visión extraordinaria y que le va a profetizar conforme a esa visión, porque ya lo hemos visto en servicios anteriores que la palabra del Señor dice que aun si un ángel viniera con algo diferente, si aún alguien dice un evangelio diferente, sea ¿qué? Anatema, sea maldito. O sea, nosotros nos tenemos que ceñir es a la predicación de la palabra del Señor tal y como está expuesta en este libro maravilloso. No lo tenga por poco, mi hermano. No lo tenga por ahí, por un libro más. No lo tenga solamente, pastor, es que a mí no me gusta andar con la Biblia, yo la tengo en mi celular. No, téngala, pero léala. Téngala, pero examínela. Téngala, pero ore y dígale al Señor, ayúdame a obedecer a tu palabra. A lo que me refiero con el libro no me refiero a las pastas, me refiero al contenido. Me refiero a lo que significa esa información que está ahí a su alcance. A su alcance, mis hermanos. Entonces, eso es algo importante que debemos tener en cuenta como nuestros deberes y como nuestras responsabilidades para vivir. ¿Cómo se llama el mensaje de hoy? Seguir con diligencia. Para avanzar y seguir con diligencia. Ahora, el versículo 7 dice, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza. Ahora, se lo voy a leer de esta manera. Si tu don es servir a otros, sírvales bien. ¿Sí? ¿Amén? Amén. Tranquilo, dígame que va a quedar ahí en la transmisión, pero no hay ningún problema, nadie lo va a regañar por eso. Entonces, a veces decimos, bueno, a mí no me... Hay personas que me pueden decir y me lo han dicho muy honestamente, pastor, a mí eso de andar predicando y diciendo, a mí eso no se me da. A mí eso como que no, yo no me siento cómodo, yo no me siento a gusto. Bueno, el Señor está diciendo, el que profetice o el que predique, hágalo conforme a la medida de fe que se le ha dado. Pero usted dice, a mí lo que me gusta es servir, pastor. A mí dígame más bien yo en qué puedo ayudar. Pues entonces la palabra dice, y el que sirva, ¿sirva qué? Bien. Sirva de verdad, con su corazón, con deseo de servir. Y no me refiero solo a las actividades o a los vínculos que tenemos con nuestra iglesia local, sino en general a su capacidad de servir como ser humano a los demás. Y más diciendo que usted es un cristiano, una cristiana, un hijo de Dios, una hija de Dios. Entonces nuestra capacidad de servir tiene que servir bien. El que sirva, sirva. El que haga su capacidad de servicio, sírvalo y hágalo bien. Y el que enseña, enseñe bien. Enseñe con responsabilidad. Mira lo que dice la palabra del Señor también. Si nos ponen a servir a otros, sirvámosles bien. Si nos dan la capacidad de enseñar, dediquémonos a enseñar. O sea, eso requiere un esfuerzo. Eso requiere una responsabilidad. Eso requiere de verdad que usted quiera que la otra persona aprenda y entienda. Eso requiere que usted de verdad se pone en la posición de que usted una vez no entendía lo que ahora entiende. Y que usted sabe lo difícil también que a veces, por nuestra lucha con nuestra carne, a veces es entender las verdades bíblicas, los principios bíblicos. Y entonces usted, si va a enseñarle a otros, enséñeles con responsabilidad. Amén. Pastor, pero es que yo vine fue hoy porque es lo normal, venir el domingo a la iglesia. Pero ¿sabes que usted no es por allá solamente un invitado? ¿Usted es parte de qué? Del cuerpo de Cristo. Su ministerio o su llamado al Señor no es sentarse en esa banca. Su ministerio y su llamado a ser parte del cuerpo de Cristo es a tener una utilidad, una función, una responsabilidad en ese cuerpo. Perdónenme que le recoja un poquito del servicio de hace 8 días. Pero dijimos hace 8 días que si una parte del cuerpo no funciona bien, eso afecta ¿a qué? Todo el cuerpo. Si una parte del cuerpo no está cumpliendo con su función, aún eso puede afectar otras partes del cuerpo. Y usted es parte del cuerpo de Cristo. Así que usted tiene una función y su función no es sentarse únicamente cada 8 días en la silla de una iglesia. Esa no es su función. Eso es un privilegio, eso es un momento de descanso si usted lo quiere ver así. Si usted lo quiere entender así, venir hoy al domingo a la iglesia y sentarnos en esa silla es un refrigerio. Es como tomarnos unas oncecitas, es como tomarnos un cafecito, es como tomarnos un break en nuestro afán de todo
toda la semana y sentarnos a los pies de Cristo, no del pastor, sino de Cristo, a que Él nos hable a través de su palabra. O sea que venir a la iglesia es más un descanso, es un refrigerio, es un aliento para nuestro corazón. Ese no es su llamado a servir. Su llamado a servir es todos los días, según como Dios le ha ministrado a su corazón. Le ha dado una capacidad de hacer y de servir. Ahora, dentro de la congregación servimos, ¿verdad? Tenemos a veces unos propósitos, unas actividades. Entonces también debemos servir y cumplir nuestra función con amor, con gozo, con alegría. Amén. Ay, Dios santo. Me asusto yo aquí al frente. Entonces dice la palabra, si tu don es servir a otros, sírveles bien. Si eres maestro o enseñas, enséñales bien. El que exhorta, versículo 8, mis hermanos, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud. Vamos a mirar hasta ahí lentamente, amén. La exhortación, mis hermanos, no es regañar solamente. Uy, es que le voy a pegar una exhortada al hermano, y usted lo que lo va a hacer es pegar una regañada. Y usted se va a poner en la posición de que usted tiene más que decirle y que usted es un juez de esa persona. La exhortación, mis hermanos, es buscar que la otra persona, su entendimiento, se abra a la luz de la palabra y entienda tal vez en qué situación de error se encuentra, o en qué situación de desánimo se encuentra, o en qué situación de su caminar con Dios no está bien, y la misma persona encuentre en sí mismo el propósito de encontrarse con la palabra del Señor y decir, tengo que cambiar en esto. Claro, a veces la exhortación es a veces un poquito durita, a veces un poquito pareciera que nos jala las orejas, que el pastor hoy estuvo muy regañón en el servicio, que nos pisó los callos. No, mi hermano, eso no es. La exhortación es el ánimo espiritual que nos damos los unos a los otros, hablándonos con la verdad. ¿Hablándonos cómo, mis hermanos? Con la verdad. La verdad de la palabra de Dios. No mi verdad ni su verdad. La verdad de la palabra de Dios. Entonces, el que exhorte en la exhortación, si tu don consiste, mis hermanos, en animar a otros, debes animarlos conforme a la palabra del Señor. Pero también dice el que reparte con liberalidad. ¿Qué será el que reparte? Pues si tu don es dar, hágalo con generosidad. Si usted dice, miren, yo sé de personas, me lo han dicho a mí en mi cara, me dice, ¿sabe qué, pastor? A mí lo que me gusta es poder bendecir a otras personas. ¿A quién hay que ayudar? ¿A quién hay que hacer? ¿Qué hay que poder hacer por otra persona para yo hacerlo? Y entonces cuando hay ese sentir en el corazón de alguien, qué maravilloso es que lo haga con, ¿qué dice la palabra? Con generosidad. Él dice que el que reparte con liberalidad, o sea, sin estarse a toda hora diciendo, ay, ¿yo por qué le di eso a esa hermana y ahora me hace una falta? Ay, ¿yo por qué le regalé ese vestido a tal fulana de hermana y ahora era el vestido que no me quería poner? Ay, yo como fui de tonto a regalarle ese mercado a esa familia y mira, ahorita yo no tengo con qué comer. No, ese no es el propósito con que Dios nos está llamando a servir. Dios nos está llamando a servir en la forma en que Él ha preparado nuestros corazones y nos ha dado, como leímos al principio, diferentes dones, diferentes capacidades según su gracia para ser parte activa de la obra de Dios. Llevo casi 3 años aquí, mis hermanos, y nunca he predicado de ofrendas y diezmos, nunca he hablado de ese tema. Formalmente nunca lo he hecho. Y yo hoy se lo puedo decir con toda autoridad, mi hermano. Si usted va a dar y se va a sentir mal y va a irse a su casa, uy, di ese billete, pero eso para que el pastor por allá, quién sabe qué haga. Yo se lo digo hoy, no lo haga, no lo deje, no lo vaya a dar ahí, no lo ponga. Que el Dios que provee es el mismo Dios que creó el universo, mi hermano. Pero si usted va a bendecir la obra del Señor, no lo haga por una norma, no lo haga creyendo que Dios lo va a maldecir, no lo haga creyendo un poco de conceptos extraños, hágalo sencillamente porque Dios le dio esa capacidad y le dio ese don y le dio esa capacidad de ser generoso. Y váyase tranquilo. Y váyase seguro que Dios no va a hacer que a usted le falte más de lo que usted necesita para vivir por haber dado con generosidad, sea a la iglesia o sea a cualquier otra persona. Pero la palabra del Señor dice que el que reparte dé con libertad.
Qué triste es que como que quede ese sentimiento allá en el corazón de, ay, como que le di mucho. Como que, uy, no, yo le eché mucho arroz. Yo le eché mucha carne a ese vecino y, ay, ahora no me quedó ni para el perro. Y entonces qué feo que haya esa sensación en el corazón, ¿verdad? Es mejor no hacerlo. Es mejor no darlo. Es mejor a veces no movernos nosotros a hacer cosas por impulso si nuestro corazón no ha sido preparado para hacerlo. Ahora muchos van a decir, bueno, listo, ya, entonces me freno, patrón. No, guíese con el Señor. Déjese que Dios lo guíe, déjese que Dios lo oriente. Si Dios te ha dado la capacidad, dice el que preside con solicitud. El que preside, mis hermanos, esa palabra preside quiere decir el que lidera, el que lleva de pronto la dirección en algo. Yo no presido, yo no sirvo en nada en la iglesia. Aquí yo veo una cantidad de gente que preside sus hogares. Varones, el que presida su hogar, dice que la palabra del Señor, que lo haga con solicitud. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, mi hermano, si Dios te ha dado la capacidad de liderar, mi hermana, debes hacerlo con toda responsabilidad. Esa palabra preside, miren cómo nosotros aún como cristianos, y yo estoy tratando aquí, hermano, haciendo un juego con mi mente y con mi corazón de tantas cosas que quisiera decir, pero sé que tengo un tiempo limitado. Pero esa palabra presidir se convirtió en algo tan insignificante dentro de las iglesias. Y se le llama presidir únicamente al que a veces le damos un orden tan estricto a los cultos y ahorita con el COVID se perdió todo ese orden. Y le llamamos que el que preside es el que se para como maestro de ceremonias dentro de la congregación y dice: punto 1, vamos a orar; punto 2, vamos a leer la Biblia; punto 3, vamos a cantar; punto 4, va a orar el hermano por las ofrendas; punto 5, ya viene el pastor a predicar; punto 6, será que el pastor ya va a parar de predicar; punto 7, vamos a orar para irnos; y punto 8, entonces, hermanos, si alguien tiene necesidad. Y pareciera que eso es presidir. Y entonces reducimos este don de gracia de presidir a simplemente llevar el orden de un servicio. Cuando presidir significa liderar, y liderar significa llevar a un grupo de personas en el camino en que Dios quiere que vayan, en el propósito que Dios quiere que vayan. Así que usted no necesita ser el maestro de ceremonias o el que preside un servicio, un culto, para saber que usted tiene la capacidad de liderar. Ahora, ¿dónde va a ejercer esa capacidad de liderar? En el primer lugar donde usted debe ejercer esa capacidad de liderar es en su hogar. Amén, digan amén, hermano, procura aquí para no dormirnos. No para que yo se los diga, ni porque eso va a cambiar en algo, solamente para que a ver si estamos todos. En donde usted tiene que ejercer esa capacidad de presidir es en su hogar. Pero esa presidir o ese liderar en su hogar es en función del objeto principal de la palabra del Señor, que es acercarnos y conocer todos más a Cristo. Ese es el ejercicio de ese liderazgo. Ese es el ejercicio de ese presidir. Entonces, mi hermano, lo que la palabra nos está diciendo es que lo hagamos con responsabilidad. La palabra nos está diciendo, y se lo leo en esta otra versión, que si tenemos la capacidad y hemos sido llamados a dirigir a otros, pongamos en ello todo nuestro empeño. Pongamos en ellos toda nuestra responsabilidad. Pastor, pero es que yo trabajo mucho y yo lo que hago es llevar los dólares para que haya con qué comer. Claro que sí, mi hermano, no lo vaya a dejar de hacer. Pero entonces ahora le toca sacar un esfuerzo adicional para también ejercer ese liderazgo espiritual dentro de su iglesia, llamada hogar, llamada casa, llamada esposa, llamado esposo, llamados hijos, y llevarlos en dirección a Cristo. Y llevarlos en el camino que Dios nos quiere llevar. Y entonces dice la palabra del Señor, y que el que hace misericordia con alegría. Si tienen, mis hermanos, el don de mostrar bondad a los demás y de tener misericordia, hágalo con gusto, hagámoslo con alegría. Tener misericordia y bondad, como lo dijimos ahorita, en la capacidad de dar, es algo que debemos hacer con alegría, con gusto. Ahí es donde nosotros como cristianos marcamos la diferencia en un mundo
en un mundo donde cada quien jala para su lado, tira para su lado, escoge la forma de solamente beneficiarse él y solo él y los suyos si acaso. Pero cuando nosotros hacemos parte del cuerpo de Cristo, venimos a ser un exponente de la verdad bíblica, venimos a ser embajadores del reino de Dios, y la mejor forma es tener misericordia y bondad con los demás. Y al hacerlo con alegría, con gozo. Amén. Versículo 9 dice: el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. ¿Por qué Dios habrá metido ese versículo bíblico? ¿Por qué Pablo le habrá escrito eso a los romanos? ¿Por qué el Señor nos lo permite leer hoy en esta mañana? La palabra del Señor dice que no nos finjamos amar los unos a los otros. En otras palabras, me lo estoy parafraseando. Si nosotros tenemos que amar, porque es un mandato, no es que si queremos amar, es que es un mandato de Dios, amarnos, debemos hacerlo con sinceridad. Pero pastor, entonces ¿cómo voy a ser sincero si no me nace amar a ese hermano? No me nace amar a esa hermana. Pues ahí es donde usted tiene que orar y decirle al Señor: ayúdame a amar a esa hermana que me cae gorda o que me cae gordo. Ayúdame a amar a ese hermanito que hace 5 o 3 años tuvimos un problema que, mejor dicho, si no hubiéramos sido cristianos, uno de los dos ya no estaba en este planeta. Y entonces usted va a orar al Señor y le va a pedir la capacidad de amar con sinceridad a esa persona, a ese hermano, a esa hermana, a ese vecino, a esa vecina. Dice la palabra del Señor que nuestro amor sea sin fingimiento, sin hipocresía, que nosotros realmente nos podamos amar. Y mire, hermano, aquí también voy a hacer otro paréntesis, otra aclaración. Amar no significa andar todos aquí como cientos cariñositos. Yo no sé cuántos vieron eso cuando niños. Amar no significa andar a todos aquí de gancho y cómo te amo, no, esas meloserías. Amar significa verdaderamente nosotros ponernos en la condición de la otra persona y entender que esa persona sufre, batalla, igual que usted y que yo, y que todos hacemos parte de un mismo cuerpo. Y entonces usted va a amar, va a respetar a esa persona, le va a saludar con amor, le va a saludar con sinceridad, va a buscar y se va a alegrar con las alegrías de esa persona. Y también si esa persona sufre, usted va a decir: Señor, ayuda a mi hermano, a mi hermana que está sufriendo. Y entonces ahí tal vez sí nos estamos amando. Yo no estoy refiriéndome que sea solamente hacer un poco de pronto de gestos superficiales, no. Estoy hablando que nos amemos con sinceridad. Estoy hablando que nos amemos como Cristo nos ama. Estoy hablando, y eso es mucho que pedir, hermano. Eso es mucho que pedir, pero no es imposible, porque si no, Él tampoco nos lo pediría. Entonces, mis hermanos, ahí es donde nosotros tenemos que buscar, decirle al Señor: dame la capacidad de amar con sinceridad. ¿Usted cree que esa oración es necesaria? Yo creería que sí. Yo creería que sí, mi hermano. ¿Sabe por qué? Porque la palabra del Señor dice que cómo conocerá el mundo que son mis discípulos. Y dice la respuesta ahí mismo en el versículo: en que se aman los unos a los otros. Así que si queremos que el mundo sepa que verdaderamente somos un cuerpo, que somos la iglesia de Cristo, tenemos que decirle al Señor: ayúdame a amar a mi hermano, ayúdame a amar a mi hermana, ayúdenos a amarnos los unos a los otros con sinceridad, sin fingimiento, para que el mundo crea. Es una responsabilidad que tenemos que asumir como cristianos. ¿Sabe? El privilegio de ser un cristiano no es solamente ser salvos, mis hermanos. Eso es algo, y ese es el plan principal y el propósito y la grandeza de eso. Pero en el plan de salvación está que usted y yo acá en la tierra vivamos un reflejo de lo que es Él. Seamos un reflejo del amor de Dios. Seamos un reflejo del propósito de Dios. Yo se los he dicho en otras predicaciones. Si el fin inmediato para cada uno de nosotros fuera solamente ser salvo, en el momento de que llegamos a Cristo, a ese nuevo nacimiento, lo mejor para nosotros sería ser fulminados y de una irnos para el cielo. Porque si el único objetivo inmediato para nosotros era ese, pues ser fulminados y nos vamos para el cielo. Porque si seguimos aquí, vamos a tener que seguir luchando con esta carne.
Pero en ese luchar con esa carne está el identificarnos con quién es Cristo. Y al identificarnos con quién es Cristo, vamos a ser parte del plan salvador para otros. Y al identificarnos con quién es Cristo, tenemos que conocer a Cristo para poder identificarnos con Él. Y entonces el Señor dice: ámense de verdad. Como yo los he amado, ustedes ámense. Y entonces vemos ahí que después de pedirnos amarnos sin fingimiento, nos ayuda de una manera a lograrlo. Nos dice: miren, ámense sin fingimiento y aborrezcan lo malo y sigan lo bueno. De esa manera se les va a hacer más fácil. De esa manera lo van a poder lograr. Ámenlos en los demás con sinceridad, rechacen todo lo que sea malo y no se aparten de lo que sea bueno. ¿Por qué los pastores que ya estamos llamados a este servicio insistimos tanto con el tema de la congregación? Y entonces muchos dirán: pastor, porque les conviene, porque viven de eso, por los diezmos. Pero no, mi hermano, también sabemos trabajar. También sabemos hacer otras cosas. De hambre no nos vamos a morir. Pero ¿saben por qué insistimos tanto en que la gente se congregue, hermano? Porque cuando nos alejamos de la congregación como cuerpo de Cristo, no del edificio, ni de la denominación, ni del pastor por idolatrarlo, sino cuando nos alejamos del vínculo que nos une como cuerpo de Cristo, de la congregación, nos estamos alejando de lo bueno. Nos estamos alejando de la confraternidad espiritual que debe haber entre nosotros. Nos estamos alejando de la capacidad que Dios nos da de ser lima los unos de los otros para quitar todo aquello que no es agradable delante de Dios. Nos estamos quitando la posibilidad de mirarnos a los ojos y de exhortarnos con amor y de tratar de amarnos sin fingimiento. ¿Se da cuenta? Si usted se aparta y se va solito solamente a ver videos de predicadores por YouTube allá en su cuarto y nunca quiere tener contacto con otro cristiano, no va a poder cumplir este versículo de amar sin fingimiento. ¿Es verdad o no es verdad? O les estoy diciendo algo que es difícil de entender. Gloria a Dios por los servicios virtuales. Tal vez llegará algún día el momento, mis hermanos, la persecución, que tal vez sea el único medio. Bueno, si ese día llega, ahí nos va a tocar mirar cómo le hacemos. Pero mientras ese día no llegue, mis hermanos, y mientras aún tengamos la oportunidad de congregarnos, no es en balde ni tenemos que tenerlo por poco. Como pastor seguiré molestando hasta donde Dios me permita. Seguiré cansándoles la vida, si es así como usted lo quiere. Seguiré enviándoles mis texticos ahí. Léanlos o no los lean. Les seguiré enviando esas imágenes y esas cositas ahí por ahí para que me recuerden entre semana, aunque sea, para que vean cómo molesta ese pastor. Porque mi intención como pastor y mi llamado como pastor es recordarle que usted hace parte del cuerpo de Cristo y que como cuerpo de Cristo nos necesitamos los unos a los otros para, aunque sea, podernos aprender a amar sin fingimiento. Para que aunque sea aprendamos eso. Que no aprendí a cantar, no importa, pero aprenda a amar sin fingimiento. Que no aprendí a leer la Biblia así fluido y sin trabarme, no importa, pero aprenda a amar sin fingimiento. Léala trabado, pero ame sin fingimiento. Que yo nunca pude, yo quería tanto que quería yo tocar el piano y nunca aprendí a tocar. No importa, pero ame sin fingimiento. Ahí está el por qué es tan necesario no alejarnos de lo bueno. Y lo bueno es estar en familia espiritual, en nuestra congregación. Lo bueno es luchar con nuestra carne aquí en medio de esta situación, de que una parte de nosotros quiere estar aquí, pero no nos digamos mentiras, otra parte no. Otra parte de nosotros no quiere estar aquí. Si todo nuestro ser quisiera estar aquí, mis hermanos, aquí a las 7:30 de la mañana estaban: pastor, ábranos la puerta que queremos venir a orar. No sea perezoso, pastor, apúrame, ábranos ya. Pero una parte de nosotros no quiere estar aquí. Esta carne no quiere estar aquí. Pero es el Espíritu de Dios, es el don de gracia que hay en nosotros, que nos anima y nos levanta y impulsa esta carne rebelde y nos tiene aquí como cuerpo de Cristo, a que nos amemos sin fingimiento. Y entonces dice la palabra del Señor:
Versículo 10, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Ámense unos a otros con un afecto genuino y deleítense en el honrarse mutuamente. Ese honrarse, mis hermanos, es por lo menos respetarnos como parte de esa familia espiritual a la cual pertenecemos. Aquí hoy me voy a tener que poner un poquitico aquí incómodo con ustedes. ¿Saben, mi hermano? Yo sé que tenemos amigos que no son cristianos. Yo sé que tenemos familiares que no son creyentes. Yo sé que tenemos compañeros de trabajo que tampoco lo son. Pero ¿sabe, mi hermano? Así usted a su vecino, aquel que tenga, tal vez lo vea solo cada 8 días. Con él va a vivir eternamente. Con él va a estar por toda la eternidad. Con ese hermano, con esa hermana, va a estar por toda la eternidad en la presencia del Señor. Y entonces, ese hermano, esa hermana, es familia suya. Y hace parte de lo que Dios nos pide, prefiriéndose unos a otros, honrándonos entre nosotros como hermanos. No hable mal de sus hermanos de la congregación. Si quiere, hable mal del pastor, pero no hable mal de los hermanos de su congregación. No hable mal de ese vecino, de ese compañero. No cuente por allá con personas que no conocen de Dios las luchas que vive tal vez su hermano o su hermana en la fe. Así haya fallado, así haya cometido errores. Porque Dios no nos puso acá para eso. Dios nos puso acá fue para exhortarnos y amarnos y llevarnos con honra, con respeto y con el amor que nos debemos tener los unos a los otros. A veces entre cristianos y entre nosotros ya no murmuramos, pero si encontramos por allá una persona que no es conocedora de Dios, que ni conoce la iglesia, dice, ay, aquí me voy a desahogar, aquí le voy a contar todas las molestias que tengo yo con mi pastor, con mi líder, con mi hermano, con mi líder, con la maestra. ¿Qué fue que me le dijo al niño? ¿Qué fue que me le dijeron a mi esposo? ¿Qué fue que me le dijeron a mi hermana? Y sabe, esa persona que le escucha no está honrando usted el nombre de Dios cuando usted se refiere así a un hermano o una hermana de su congregación. Y no solo de su congregación, cualquier hermano en la fe, cualquier persona que Dios le haga a usted saber y conocer que es un hijo de una hija de Dios, que por su fruto usted diga, este es un hijo, una hija de Dios. No hable mal de un hermano o una hermana. Respetémonos en el amor del Señor. Respetemos la lucha que significa ser cristiano. No en vano el apóstol Pablo dijo, ya ha terminado la batalla de la fe. La batalla de la fe es esa lucha diaria que tenemos nosotros para mantenernos unidos al cuerpo de Cristo. Amén. Y dice la palabra del Señor, el versículo 11, que es el centro de este mensaje. Dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. En lo que requiere, ¿qué? ¿Qué es tener diligencia? Es esa capacidad, mis hermanos, de trabajar, de esforzarnos, de levantarnos, de seguir adelante, de no permitir que el COVID nos quite la posibilidad de amar al Señor, de no permitir que las circunstancias que se han venido sobre esta humanidad en estos tiempos nos quiten la capacidad de entender y de reconocer quién es Dios. Con diligencia, mis hermanos, leer la palabra del Señor allá en sus hogares. No vayan ni a suspirar ni a pestañear. Solo lo voy a hacer como una pregunta retórica. Pero ¿cuántos solamente leen la palabra del Señor hoy domingo aquí? Porque el pastor dijo, vamos a abrir las Biblias en el capítulo tal, verso tal. Y el resto de la semanita esa pobre Biblia abandonada. Esa aplicación del app dice, ya pronto para quitar. No se usa desde hace tanto. Dios nos está llamando a ser perseverantes con diligencia. No se sienta regañado, siéntase animado, siéntase exhortado, siéntase levantado en el amor del Señor. Si le cayó y su aplicación ahí de la Biblia que usted tiene en su celular está que ya solita se desaparece, no sienta que yo lo estoy regañando, sencillamente diga, oiga, voy a empezar a usarla. ¿Sabe? Mire, haga este ejercicio, le voy a poner esta tarea, si lo quiere hacer. Hoy en la tarde, si no tiene que trabajar, si no tiene que hacer nada, agarre ese celular como lo agarra siempre. Como usted y yo lo agarramos siempre. Y váyase ahí al historial donde están, o a la configuración, y busque las aplicaciones y busque el historial de uso. Se da cuenta que en el top
Va a estar de pronto para nosotros los adultos, Facebook, WhatsApp. Va a estar las aplicaciones de Google, de YouTube. Y si usted tiene descargada su aplicación de Biblia, va a estar por allá al final. Haga el ejercicio, solamente para que nos demos cuenta que Dios nos está pidiendo mayor diligencia. ¿Cuántas horas duras en Facebook? ¿Cuántas horas duras, jóvenes, en las aplicaciones que ustedes usan? ¿Cuántas horas pasamos viendo videos de YouTube y diciendo que es que porque estamos viendo predicadores? ¿Sabe? Mire, no hay un predicador que reemplace ni el mejor predicador del mundo que usted encuentre en YouTube, el más santo, que ya solo le falten las alitas. Ni el más santo que encuentre en YouTube, muy seguramente no soy yo. Pero ni el más santo que usted encuentre en YouTube va a reemplazar que usted solito agarre su Biblia, se siente, la lea, ore al Señor y le pida sabiduría a Dios. Así que Dios nos está pidiendo diligencia en nuestra vida espiritual. Y dice ahí clarito, mi hermano, si quiere enójese con Pablo, no con el hermano Pablo, sino con Pablo, el que escribió la carta a los romanos. Si quiere enójese con Pablo, porque ahí dice, no, léalo. ¿Qué dice ahí? No perezosos. ¿Sabe qué es espíritu de pereza, si lo quiere llamar así? O esa pereza en general. Cuando digo espíritu de pereza no me refiero a un espíritu de pereza, sino a que nuestro espíritu está perezoso. Pero si esa pereza, ese espíritu de pereza, esa pereza en general, la revisáramos, ese es el enemigo, uno de los enemigos principales de la iglesia de estos tiempos. El enemigo principal no es ni siquiera Satanás de la iglesia de estos tiempos, es la pereza. La pereza que nos da orar, la pereza que nos da leer la Biblia, la pereza que nos da congregarnos, la pereza que nos da buscar hacer lo que Dios nos pide que hagamos. Por eso el mensaje de hoy, mis hermanos, con todo cariño, estoy tratando de ser lo más sencillo y suave posible. Es que el Señor dice que sigamos con diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, mi hermano, léalo ahí. Sirviendo al Señor. No sean nunca más perezosos, dice esta otra versión que tengo acá. Más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo, con gozo, con alegría. Siéntase privilegiado de usted ser un siervo, una sierva del Señor. Siéntase privilegiado de usted ser llamado un hijo, una hija de Dios. Ay, cuando queremos las promesas, ay, si esos profetas que profetizan que te vayan bien, ay, sí, porque yo soy una princesa del reino, yo soy un príncipe de Dios. Pero a la hora de ser diligentes y de no ser perezosos, ahí es donde tienen que no ser tan emocionado por ser un príncipe, una princesa, sino decir, yo soy tu siervo, Señor. Yo soy tu sierva, Señor. Con diligencia y sin pereza vamos a buscarte. Vamos a renunciar a todo aquello que nos hace mal, aborrecer lo malo y amar lo bueno que Dios pone para nosotros. Entonces el Señor nos está diciendo, trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Versículo 12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Alégrese, mi hermano, por la esperanza segura que tenemos de estar eternamente con Cristo. Pero tengan paciencia en las dificultades que tenemos acá y sigamos orando. Quiero leerles esta versión porque me impactó cómo está escrita. Dice, muestren mientras esperan al Señor. Póngale cuidado, mi hermano. Mientras esperan al Señor, muéstrense alegres. Amén. ¿Qué vamos a hacer mientras seguimos esperando al Señor? Estar alegres. Cuando sufran por el Señor, muéstrense pacientes. ¿Qué vamos a hacer si sufrimos aquí esperando al Señor? Pacientes. Y cuando oren al Señor, muéstrense constantes. ¿Qué vamos a hacer cuando oramos al Señor? Constantes, ser constantes. Pastores, que yo ya oré por esa situación. ¿Cuánto oró mi hermana? Ya como 3 minutos. Muéstrese constante en la oración.
Daniel oraba de mañana, al mediodía y por la tarde, exponiéndose a ser enviado a los leones. Usted puede orar en la mañana, en la tarde y en la noche, y no lo van a mandar ni a los gatitos, ni a nada. Usted puede orar al Señor y no le va a pasar nada. Usted puede seguir orando con constancia al Señor y Dios va a seguir viendo su fidelidad y su constancia. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. En otras palabras, mis hermanos, siempre estar dispuestos a brindar el apoyo a las necesidades de nuestros hermanos. Que santos somos todos, vistos por el Señor, no por nuestras obras. Pero a lo que se refiere acá es que Dios nos ve santos. Y entonces nosotros tenemos que brindar ese apoyo y esa necesidad a los que están en necesidad con hospitalidad. 14. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Y versículo 15, ya para terminar, vamos a cerrar ahí hoy. Se lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Dice, si alguno está alegre, alégrese con él. Y si alguno está triste, acompáñenlo en su tristeza. Mis hermanos, estamos viviendo tiempos donde, por lo menos a mí como pastor, me llaman personas a decirme, pastor, lo llamo para contarle una bendición que me llegó. Lo llamo para contarle, pastor, que fui al médico y me dijeron que estoy mejor de salud. Así yo recibo ese tipo de llamadas. Hace poco me llamó una hermana diciendo que había ido al doctor y que le dijeron que ya prácticamente no necesitaba medicamento para su situación. Y estaba muy contenta, muy alegre, muy feliz. Y yo cuelgo esa llamada y digo, gloria al Señor, gracias por mi hermanita, que el Señor le permitió eso. Y me trimba la otra llamada. Pastor, ayúdame a orar, que tengo un familiar que está delicado de salud y está a punto de morir. O me llama otra persona, murió un familiar y estoy triste. Y yo acabo de estar alegre con una persona que me acaba de decir que su salud ha mejorado. Y luego me entra la llamada de otra persona que me dice que está sufriendo por el luto, por el dolor o por una situación en particular. Y con sinceridad y con amor, mis hermanos, eso no es labor solo mía. Como iglesia, mis hermanos, tenemos que alegrarnos con los que se gozan, con los que están bien, sentirnos satisfechos, mis hermanos, por los triunfos, las alegrías, las provisiones. Yo me gozo cuando veo aquí que mis hermanos cambiaron de carro, se compraron uno mejor. ¡Qué alegría, mi hermano! ¡Qué gozo! ¡Qué bueno! Yo me gozo cuando ustedes me cuentan sus cosas bonitas, me bendicen, ¿sabe, hermano? Me bendice a mí eso. Pero también, mi hermano, me lloro y sufro cuando las necesidades y cuando las dificultades vienen a sus hogares. Pero eso es una particularidad no del pastor. Esa debe ser la particularidad de todo creyente y de todo hermano que hace parte del cuerpo de Cristo. Eso no es exclusividad del pastor. Eso hace parte de usted y de mí como parte de esa hermandad, de esa familia, de ese cuerpo que llamamos Cristo. Amén. Así que, mis hermanos, la palabra del Señor nos ha llevado a una conclusión. Y se lo voy a leer, que es el verso que estaba en mención. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y yo como pastor te digo, sigue con diligencia. Sigue sin desmayar, mi hermano. No deje que nada lo desvíe. No se aparte, no se suelte. No se ponga a pensar una o dos o tres veces si vale la pena seguir adelante. Yo se lo puedo decir hoy, usted verá si me cree. Vale la pena seguir. Vale la pena insistir. Vale la pena aferrarnos, vale la pena enamorarnos más de Dios, vale la pena tener más pasión por Jesús, vale la pena leer la palabra, vale la pena seguir insistiendo, buscar obedecerla, vale la pena, yo se lo puedo asegurar. Vale la pena, porque el Señor que nos está hablando a través de su palabra es el mismo, Él no cambia. Él es el mismo Dios, el mismo Señor. Padre Celestial, gracias Dios. Gracias por esta mañana y por esta oportunidad que tú nos das de meditar en tu palabra de una manera mucho más sencilla. De darnos cuenta que no es tan complicada tu palabra como otros nos la hacen creer, Señor.
que lo único que requiere tu palabra es la disposición de quererla vivir, la disposición de quererte, Señor, complacer con nuestro intento de obedecerla en nuestras deficiencias, sabiendo que por tu gracia, Señor, es que somos posibles, santos delante de ti, que somos vistos como justos delante de ti, Señor. Padre, ayúdanos a perseverar con diligencia. Quita toda pereza que hay entre nosotros como iglesia. Quita toda pereza que hay entre nosotros como congregación. Quita toda pereza que hay entre nosotros como individuos, Señor, delante de ti, Jesús. Padre amado, quita la pereza para orar. Quita la pereza para leer tu palabra. Quita la pereza que llega a nuestras vidas a la hora de congregarnos y de buscar tu rostro, Señor. Quita la pereza que hay en nosotros para servir, Señor. Quita el cansancio espiritual, quita la fatiga espiritual que viene sobre nosotros hoy en día, Señor. Padre amado, ayúdanos a levantarnos, Señor. Ayúdanos, Señor, a despertar, Señor, y ayúdanos, Padre Santo, con diligencia a seguir adelante. Ayúdanos, Jesús, porque sin ti no podemos, Señor. Es aferrados a ti que hoy rogamos, Señor, para que tú nos exhortes, para que tú nos animes, para que tú nos levantes, Señor. Padre amado, Señor, mira la necesidad espiritual que hay en cada hogar y en cada familia, Señor. Pero ayúdanos a comprometernos con cada uno de nosotros y contigo, en por lo menos lo que aprendimos hoy, buscar la mejor manera de cumplirlo, buscar la mejor manera de lograrlo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, mi hermano. Tome su asiento unos minuticos más. A los que están viendo la transmisión, que el Señor les bendiga, que sigan viviendo su pasión por Jesús